Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Siete de la mañana ya con 56 minutos y como cada martes es momento de escuchar a nuestra querida compañera y amiga Pamela Ciuró. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Es un gusto saludarte, Marco, a ti, Alfredo, a todos los chicos que están en el estudio, todos los que nos ven y nos escuchan. Es algo maravilloso podernos saludar, sobre todo en estos días de calor que vemos muchos temas ambientales en los que hay una gran inquietud y que además llama la atención por esta situación de fuego en los cerros. Y hablaremos de eso. Pero primero vamos a hablar de algo que está sucediendo con todas estas áreas verdes y zonas que han sido decretadas, o más bien son sitios en donde han habido expropiaciones para instalar, por ejemplo, para que pase la línea de alta tensión, etcétera, que todos estos predios deben de ser protegidos. ¿Por qué? Porque donde pasan las líneas de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, se tiene que tener un cuidado especial. El motivo es porque tenemos cables que pasan por encima y que debe de existir una cierta distancia para que no pueda existir algo de daño o riesgo hacia las personas que habitan por allí. Y vimos en San Pedrito Peñuelas una situación que se dio con un predio que era área verde y que era pues una zona expropiada para la Comisión Federal de Electricidad y que de pronto salió un dueño y nuevamente vemos un permiso para quitar árboles, pero además que están excavando para construir debajo de esa zona que puede ser de riesgo, pero además vemos que es una empresa transnacional que debería de acatar, como por el Tratado de Libre Comercio, debería de acatar las normas jurídicas ambientales y debería de acatar todas las normas. No pueden comprar o adquirir predios irregulares, porque esto es una irregularidad, eso de que un propietario o alguien les vendió un terreno debajo de torres. Y segundo, ¿cómo pueden quitar una zona que ya están usando los vecinos como área verde, pero además que de forma lógica y anterior fue expropiada para la Comisión Federal de Electricidad? ¿En dónde está esa liga, en donde está la venta de ese predio de la expropiación de Comisión Federal de Electricidad de propiedad federal a un privado? Eso es lo primero que debemos de preguntarnos. Segundo, ¿cómo está el permiso de construcción debajo de líneas de alta tensión? Y tercero, ¿por qué se da el permiso de quitar arbolado? Porque además el arbolado o la vegetación debajo de las torres de alta tensión es muy especial. No pueden ser árboles grandes, ya que tienen que estar siendo talados para que no llegue a cierta distancia de los cables. Debe ser arbolado pequeño, debe ser arbustos, etcétera, pero que no provoquen un riesgo a quienes pasan o a quienes viven por la zona. Por ello, debemos de ver que esta zona es cuestionable. ¿Quiénes dieron los permisos? Primero, ¿quién fue la traslación del dominio de este predio, que es de zona federal, a privado? Y después, ¿quién dio los permisos para construcción? ¿Y quiénes dieron los permisos para quitar el arbolado debajo de estas zonas? Que además es arbolado natural, por lo que vimos son huizaches, mezquites que tienen una altitud que es pequeña, por lo tanto pueden convivir con esta zona de cables de alta tensión. Por ello es algo que debe de investigar el presidente municipal, Felipe Hernández, quien se comprometió a no dar cambios de uso de suelo. Aquí es un motivo de investigación de la zona, es un motivo para saber qué es lo que está pasando y que debemos de ver qué tanto existe la zona para poder conservar. Y por otra parte vamos a iniciar el análisis sobre incendios. Sí, hay muchos incendios. Desgraciadamente la sequía, lo que es la vegetación seca,
es un medio propicio para que cualquier situación, por ejemplo, de aventar un cerillo, un cigarro, se prendan las plantas, se prenden esas plantas secas que están pues en todas partes y debemos de tener precaución. Además tenemos que ver que muchos lo hacen intencionalmente. ¿Por qué? Porque les gusta el fuego, porque les han pagado para que allí incendien, porque hay personas que creen que quemándolos van quitando la vegetación año con año y les van a dar el cambio de uso del suelo. Por eso es importante que todos nosotros los ciudadanos reportemos al 911 porque queda registrado el siniestro y después los ambientalistas y todas las personas comprometidas deben de dar un seguimiento para que quede registrado ese incendio en vegetación forestal para que no se le dé el cambio de uso del suelo. Pero además, tenemos que ver que se valore y se cuantifique el daño causado por estos incendios, que es, primero, el daño a la vegetación, cuánta vegetación se perdió. Después, cuántas emisiones a la atmósfera se dieron por el incendio. ¿Qué daño puede causar el dióxido de carbono emitido hacia la salud de los seres vivos, principalmente los humanos? Y después, lo que se invirtió en apagar ese incendio. Ese es el costo de un incendio forestal, de un incendio de vegetación forestal alrededor de una ciudad, el cual tenemos que tener muchísima precaución. Esto es lo que tenemos que atender. Y posteriormente hay muchas personas que son muy buenas personas que se encuentran interesadas en reforestar, en revegetar, y que estas personas están deseosas de hacer algo. Tenemos que saber cómo hacerlo y tenemos que acudir a los especialistas. ¿Por qué? Porque en una zona incendiada tenemos que ver que primero debemos de hacer acciones de conservación de suelos y de retención de suelos, que es, pues son zanjas en donde se pueda retener ese suelo que va a quedar frágil porque ante las primeras lluvias se va a deslavar el suelo en donde se provocó un incendio, recoger toda esa vegetación, todo ese material que quedó del incendio y hacer zanjas para evitar que se deslave el suelo. Entonces es diferente a reforestar y poner árboles que posiblemente se van a secar. Después de haber puesto las zanjas, lo que es la madera muerta para poder hacer terrazas, tenemos que ver con las primeras lluvias qué es lo que está creciendo. Al ver qué es lo que está creciendo, vemos que se requiere para reforestar. Y no podemos reforestar con vegetación exótica. Y generalmente muchos de los viveros tienen vegetación exótica con la cual no se puede reforestar. Tenemos que usar nada más vegetación nativa. Y algo más importante, tenemos que usar vegetación nativa de germoplasma del sitio, porque muchas veces se reproduce vegetación de una semilla que es diferente de otra zona, de otra biozona. Y esto modifica el entorno del ecosistema. Así que es mucha técnica, es cierto. Y hay muchas personas queriendo ayudar, pero estas personas, en su afán de querer ayudar, podemos destrozar y destruir un ecosistema. Así que acudamos a la Universidad Autónoma de Querétaro. Allí hay muchas personas especializadas. Esperemos que ellos auxilien a todas estas personas interesadas y que hagamos un trabajo bien hecho. Sí, hay que interesarnos. Todos los ambientalistas sabemos que tenemos que hacer algo, pero las cosas que hagamos tienen que ser bien hechas para que los ecosistemas se recompongan, para que se revegeten de forma adecuada. No podemos destruir ecosistemas en un afán de poner plantas que no son de la zona. Así que pensémoslo bien, organicémonos en grupos en donde estén auxiliados por técnicos, no nada más de la Universidad Autónoma de Querétaro, de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos especialistas jóvenes que se han ido a vivir y que tienen grupos trabajando, como Ricardo Vélez, como muchos jóvenes que están trabajando de los grupos de Bajo Tierra Museo, otros grupos de Vigila la Cuenca, etcétera. Pero tenemos que hacer las cosas bien hechas y lo más importante,
ves un incendio, reporta al 911 para que quede registrada. Ningún otro teléfono lo va a registrar. O a los teléfonos de CONAFOR, porque ellos deben de llevar un sistema de control y de registro de incendios, que es el Sistema Nacional de Registro de Incendios. Con lo cual vamos a proteger las zonas siniestradas para que no se les dé cambio de uso del suelo y que los propietarios tienen que restaurar y que conservar por 20 años. Así que estemos atentos y hagamos las cosas bien hechas. No bastan buenos deseos, hay que hacerlo de forma adecuada. Que pasen ustedes muy buen día y a proteger Querétaro para que no vuelvan a suceder incendios como están. Y a todas esas personas que están provocando incendios. No nada más están causando daño a los demás, están causándose daño a ellos mismos y a sus propias familias. Estemos atentos a esto y seamos aquellos vigilantes, pero no nada más vigilantes. Seamos activos, pero haciendo las cosas bien hechas. Que pasen ustedes muy buen día y sigamos trabajando por nuestro planeta. Muchas gracias, mi estimada Pamela. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego, bye.